Un saludo, mi nombre es José Enrique Coello y comienzo a desarrollar la actividad denominada de impacto de la política macroeconómica en una economía abierta. Eh, el, eh, el tema es importante, eh, ya que implica elementos de teoría monetaria y macroeconómica eh, que en la misma descripción de lo que se está solicitando podemos ver, ¿no? Básicamente lo que se explica es estudiar el efecto sobre el producto y el nivel de precios de la economía eh, bajo el hecho de que la autoridad monetaria lleve a cabo una devaluación. En este caso, suponemos o se supone que rige un sistema de tipo de cambio fijo y la perfecta movilidad de capitales. Termina siendo entonces un elemento importante debido a los efectos que pudiera generar. Y la pregunta es sobre el producto y el nivel de precios. Para esto vamos a utilizar el modelo de Model Fleming y desarrollado además por Robert Mundell, Premio Nobel de Economía en el año 99, y Marcus Fleming, economista del Fondo Monetario Internacional en la década de los 60. Y el modelo revolucionó eh, la comprensión que se tenía sobre las políticas macroeconómicas y cómo operan en un mundo con creciente integración financiera. El modelo incorpora dos elementos esenciales, que serían la diferenciación de bienes entre países y la movilidad internacional del capital. Eh, Bajo perfecta entonces movilidad, eh, la tasa de interés doméstica se igualaría a la tasa de interés internacional. Eh, la primera con la identificada por y la segunda identificada por I asterisco, tal como está indicado en la ecuación que tenemos acá. La condición, eh, esta que estamos marcando, es una condición de arbitraje importante para el análisis y la vamos a mantener, digamos, en consideración a lo largo de la explicación. El modelo, y partiendo además, la explicación que se va a dar entonces sobre el modelo ISLM en economías abiertas, y solamente recordamos rápidamente la estructura del modelo, donde la demanda agregada se iguala al consumo, a la inversión y al gasto público, lo que sería en su conjunto esas tres variables como el gasto interno. A esa se le suma entonces las exportaciones netas, que sería eh, la denominación NX. eh, y entonces en este punto también debemos incorporar un concepto importante que es el tipo de cambio real. Ese tipo de cambio real viene definido por la ecuación que tenemos acá en segundo plano, que sería R igual a E, que sería en este caso el tipo de cambio nominal, por P asterisco, que serían los precios externos, entre P, que serían los precios domésticos o los precios internos. El tipo de cambio nominal, E, eh, serían identificadas como las unidades de moneda local por unidades de moneda extranjera. Cuando entonces el tipo de cambio nominal aumenta, tenemos entonces una devaluación en un sistema de cambio fijo, que es el que estamos estudiando. Esto elevaría entonces
a R, que sería el, el tipo de cambio real, y enseguida ocasionaría un encarecimiento o un incremento en los precios eh, internacionales y una disminución o un abaratamiento en los precios nacionales o domésticos. Eso, por supuesto, traería como consecuencia un mejoramiento en las condiciones para las exportaciones. En este último plano que tenemos aquí abajo en la lámina, tenemos el supuesto que habíamos planteado. Entonces, ante un incremento en el tipo de cambio producto de la devaluación, afectaría entonces el tipo de cambio real, incrementándolo y, además ocasionaría un incremento en los precios o las posibilidades de compra o los precios internacionales. eh, en otras palabras, las importaciones. Eh, por otro lado, el producto de este incremento en el tipo de cambio de nominal debido a la devaluación, ocasionaría entonces lo que habíamos indicado anteriormente, ¿no? Unos precios eh, caseros, unos precios nacionales o internos que se abaratarían frente a los precios internacionales. Esto entonces ocasionaría una mejora en las exportaciones netas. Gráficamente, entonces podemos observar en, en esta lámina, en la figura 9.3 tomado del gráfico del libro Macroeconomía en la economía global de la Rain Sachs. eh, en el gráfico entonces vamos a introducir tres curvas que determinan entonces en este modelo el equilibrio. La curva IS que vemos acá muestra combinaciones de tasas de interés y producto donde el mercado de bienes está en equilibrio. Esa curva IS tiene pendiente negativa. Tenemos la curva LM y la curva LM representa el equilibrio en el mercado monetario. Esa curva tiene pendiente positiva y tenemos la curva MC, que es donde se igualan además, como anteriormente habíamos dicho en la ecuación, se iguala las tasas de interés internas con las tasas de interés externas. Esa curva MC se denomina movilidad de capital y refleja entonces la perfecta movilidad del mismo. El equilibrio inicial se encuentra en el punto A, donde las tres curvas se intersectan. Ahora bien, ante la solicitud que se hace del ejercicio, ante un incremento, perdón, una necesidad de las autoridades de devaluar la moneda, ¿qué pudiera ocurrir? Que este sería entonces el mecanismo de la devaluación que vamos a ver entonces en la figura 9.10 de la Rain Sachs, eh, subtitulada Efectos de una devaluación con perfecta movilidad de capital. El primer efecto, al aumentar el tipo de cambio, al darse la devaluación, el tipo de cambio real se eleva, dado además que los precios internos y los precios externos están fijos en el corto plazo. Eso significa entonces que las exportaciones eh, se hacen eh, más competitivas, se vuelven más competitivas y las importaciones se encarecen. Las exportaciones netas entonces se incrementan, desplazando entonces la curva IS original, la línea o la recta
no punteada hacia la derecha, es decir, hacia la curva IS prima punteada que vemos aquí en el plano o en el esquema ISLMA. Y se da entonces inicialmente un equilibrio temporal en B. En el nuevo punto de intersección con la curva LM original, esta que vemos acá, se origina un punto y ese punto nos denota dos elementos. Uno, una demanda agregada mayor y otro, una tasa de interés doméstica que ahora supera a la tasa de interés internacional. Entonces, el punto de intersección transitorio entre la nueva curva IS' y la LM original, digamos, el círculo en rojo que vemos nosotros ahí, nos está indicando precisamente esta ecuación que vemos a un lado, donde la tasa de interés doméstica es mayor a la tasa de interés eh, internacional. Esto entonces atrae capitales extranjeros que buscan una mayor rentabilidad. Sin embargo, la diferencia de las tasas atrae el interés internacional. Los inversionistas entonces extranjeros ven atractivo colocar sus fondos, por ejemplo, en el país para aprovechar precisamente el mayor rendimiento que está ocasionando esa brecha entre la tasa interna y la tasa externa. Eh, y eso sobreviene algunos cambios, ¿no? Esos cambios inclusive que pudieran denominarse un ajuste o que se denomina un ajuste endógeno de la oferta monetaria y plantea lo siguiente, ¿no? Plantea la entrada masiva de capitales producto de, este, de esta atracción de una tasa de interés superior interna a la del exterior. Genera una presión a la apreciación del tipo de cambio. eh, y entonces el tema es que nosotros estamos en un régimen de tipo de cambio fijo. El Banco Central entonces tiene algunas opciones, ¿no? Y como tiene el compromiso de mantener una tasa de cambio nominal fija, ya devaluada, pues entonces Banco Central, para evitar la apreciación, interviene. Y entonces lo que hace es comprar moneda extranjera y vende moneda nacional. Esta intervención trae como consecuencia la oferta monetaria o que aumenta la oferta monetaria endógenamente. Significa que con más dinero en circulación, la curva LM entonces ahora en este momento se desplazaría de la original, que es la línea recta, a la línea LM prima punteada que está a mano derecha. El proceso entonces continúa hasta que la tasa de interés doméstica regresa entonces al nivel inicial o a un nivel, mejor dicho, donde se iguala la tasa de interés doméstica o nacional con la tasa de interés externa o internacional. Ese nuevo equilibrio es el punto B que vemos también donde se intersectan las líneas punteadas LM' y S'. Eh, junto, mejor dicho, el nuevo punto de equilibrio B, además se da donde se intersecta también con la curva de movilidad de capitales MC. Entonces tenemos una nueva curva IS, una nueva curva LM y la curva MC. Eso explicaría esa denominación en el título que habíamos indicado de
ajuste endógeno de la oferta monetaria. Con respecto a la curva de demanda agregada, pues entonces vemos que se igualan igualmente los precios internos y externos en el gráfico que vemos inferior, eh, y se ocasiona además un incremento en la demanda agregada. Vemos entonces que se origina, y ya habíamos dicho, un desplazamiento de la demanda agregada de QD0 a QD1 en el gráfico que vemos, o QD prima, en el gráfico que tomamos también prestado del libro de Larraín y para poder explicar el efecto sobre el producto y el precio, debemos partir entonces de la forma de la oferta agregada. Y entonces podemos verlo desde dos puntos de vista, eh, de acuerdo a la inclinación de la curva de oferta agregada. Si lo vemos desde el punto de vista de la oferta keynesiana, que es el que vemos a mano derecha y está identificada con el caso keynesiano, gráfico B, eh, puede a corto plazo y con precios rígidos pudiera originar que la economía eh, coopere con recursos ociosos, que se incremente la demanda y que ese incremento en la demanda se traduce en un incremento en, en el producto, ¿no? Como lo vemos en el desplazamiento eh, a Q1 en el gráfico, los precios permanecen constantes, P en este caso sería constante, y eso se debe a la inclinación de la curva de oferta, ¿no? Pero en el otro caso, en el caso, digamos que pudiéramos decir caso A identificado en el gráfico, de oferta clásica donde la curva de oferta es vertical, entonces, a largo plazo y en pleno empleo, la economía está en su nivel potencial y hay un aumento en la demanda y solo genera, o ese aumento en la demanda solo genera incremento en los precios, como vemos ahí de P-0 a P-1 en el gráfico de la izquierda, y el producto pues no cambia, debido también a esa forma de la curva de oferta. Hay un caso, digamos que pudiéramos llamar intermedio, donde también hay una curva de oferta dependiente positiva, eh, y en ese caso originaría que tanto el producto como el precio se incremente. Y es la situación además un poco más cercana a la realidad, tanto en el corto como en el mediano plazo. En la tabla que vemos en pantalla podemos ver precisamente los efectos que habíamos planteado anteriormente. Vemos que hay un efecto sobre el producto en la curva, o en el caso keynesiano, donde se incrementa el producto y se mantiene constante el precio. Cuando hay una pendiente intermedia, pero es positiva, hay un incremento en el producto y un incremento en el precio. Y en el caso clásico, pues se mantiene constante el producto, pero se incrementan los precios. Ahora bien, vemos o quise agregar también algunos efectos sobre otras variables. Sobre las reservas internacionales hay un incremento en el proceso de intervención del Banco Central. También hay sobre el tipo de cambio nominal, permanece fijo en el nuevo nivel, eh, pero con un ligero incremento. Con respecto a la base comercial, o a la balanza, perdón, comercial, pudiera
mejorar solamente temporalmente y eso debido al incremento de la competitividad. Hay que recordar precisamente que hay un momento donde se hizo más atractivo las exportaciones. Con respecto al empleo, tiende a aumentar si hay capacidad ociosa y eso sería en el caso keynesiano. Por último, tres breves conclusiones. En un sistema de tipo de cambio fijo con perfecta movilidad de capital, la devaluación es una herramienta efectiva para expandir la demanda agregada. El impacto final sobre el producto y sobre los precios dependen entonces de esa pendiente de la oferta agregada y lo observamos en el cuadro que estudiamos anteriormente. Y tercero, la política monetaria autónoma pierde efectividad. La devaluación, en dado caso, puede lograr vía política cambiaria mejores resultados que la misma política monetaria en general.